Bendiciones. Qué hermosa presencia, cómo no nos vamos a conmover cuando el Señor en medio de nosotros se manifiesta. Qué rica presencia, ¿verdad? Uno, no sé si le pasa, pero uno ya no quería salir, quería seguir adorando y adorando. Esa es la característica de los hijos cuando estamos delante del Padre y su presencia está en medio nuestro. No queremos más que seguir en esa hermosa presencia, adorándolo. Bien. Esta mañana, ha dado ya hace unas 3 semanas más o menos, cuando ya sabía que me tocaba predicar. Y desde el principio, él me dijo el ayuno. Ahora, en su momento, cuando me lo dijo, como que no empataba con lo que hasta ahora el Padre nos venía diciendo. Pero ¿por qué digo que es una palabra precisa y que no, es un día especial? Muchos de ustedes conocen que el día de ayer tuvo lugar aquí en la ciudad de Quito un evento. Y fue no sé si llamarle concierto, no sé cómo decirle, concierto, digámosle, con la hermana Cristín de Clario y con el pastor profeta salmista. Bueno, ella también es pastora y salmista y también es profeta, Marcos Barriento. ¿Por qué les digo especial? Anoche, cuando ya terminaba de hacer el diagrama, bueno, no tan conceptual, pero quise hacer un diagrama conceptual. El Padre me sumaba 1 más 1, porque yo quise ir particularmente a este concierto, sí quise ir, pero no pude precisamente porque me demoré mucho en haciendo este tema, este trabajo. Más que el estudio del tema en sí, era hacer el diseño. Y entre paréntesis les comento lo siguiente. Yo sé que los jovencitos de aquí saben hacer un diagrama conceptual, yo lo sé. A mi generación no, a nosotros nos cuesta. Pero a mí me gustó muchísimo, me parece una estupenda herramienta esta. Pero con una característica, yo tengo que hacerla en Mac. En la familia Mac todo es diferente. ¿Y por qué les narro esto? Porque ya no tenía tiempo de decir a alguien que me explique. Quería hacerlo. Y voy a internet, porque todo está en internet, todo está en la web, realmente todo está en la web, lo bueno y lo malo. Entonces, a buscarme un tutor en la web. Y me tocó uno como para mí súper lentito, que repetía 10 veces lo mismo, entonces ya no necesitaba en hojita aparte anotar. Si han visto como los de mi edad de 50 años anotamos al lado y cuando dice enter anotamos enter y la cosa enter, si no nos perdemos. Ya iba lento. Y era para Mac. Entonces, cuando llego ya a mi computadora, me doy cuenta que no tenía casi lo que él decía. Obviamente, el programa de él era un poco antiguo, pero no importa, ahí fuimos. ¿Por qué les comento esto? Porque el Espíritu Santo me decía eso. Hoy, como ustedes saben, el manto, la unción que fluye a través mío es el de maestro. Entonces, ¿qué me decía él? Así somos los maestros, no descubrimos el agua tibia. O sea, siempre alguien ya puso un fundamento, ya puso un cimiento. Y nosotros lo que hacemos es empatar, añadir. Ahora, la diferencia, y nos gusta hacerlo solos, ¿no? Nos gusta entender el proceso, nos gusta hacerlo. Porque yo también podía ir donde mi sobrino y decirle, explícame. Pero no, yo quería hacerlo para yo entenderlo. Y el Espíritu Santo me decía que siga. Además me entretuve todo el fin de semana, ¿no? Viernes, sábado, casi hasta la madrugada de ayer. Pero acabé. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. El viernes, adicional a eso, también estuve leyendo un poco en torno al tema que vamos a ver. El tema que vamos a ver es del ayuno, como ya les dije. Y siempre alrededor de este tema, las preguntas consabidas, y que son: ¿quiénes ayunan? ¿Cómo ayuno? Un día, ¿cómo tomo agua? ¿Como fruta? ¿Puedo tomar un Gatorade? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo cocinar? ¿Puedo no sé cómo? Entonces dije, no, pues Padre, si vamos a convocar, necesito que me expliques. Y aquí viene la unción profética.
porque esta es una casa profética. Aquí todas las unciones fluyen proféticamente. Entonces, si bien es cierto que la parte del maestro lo que hace simplemente es enseñar, explicar, la unción profética es la que escucha la voz de Dios, recibe lo que Dios nos dice, enseñamos lo que Él nos dice y cómo Él nos dice y cuándo Él nos dice. Luego entonces cumplimos lo que hablábamos, lo que conocemos, el triarmónico de Dios. En el tiempo de Dios, en el lugar donde Él lo dice y con las personas adecuadas. Este es el tiempo, este es el lugar y nosotros somos las personas. Más adelante vamos a ver tiempo, lugar, persona, ¿para qué? Dije que era un día especial, porque no solo por ser domingo y estar en presencia de nuestro Padre, sino porque ayer hubo este concierto, que no fue un concierto, es respuesta a todas las oraciones del remanente del pueblo de Dios que hemos levantado clamor por nuestra nación, porque los cielos de esta ciudad se abran, porque no es el primer concierto, pero sí fue el previo a lo que viene. Me dicen, no sé si corríjanme, ustedes estuvieron ahí, yo no pude estar, que también viene Marcos Brunet, otro salmista profético. ¿Qué me dice a mí el Señor? Porque al que tiene oídos, oiga, ¿qué me dice a mí el Señor? Tus oraciones han sido escuchadas, y cuando hablo de tus, no me refiero a mí, me hablo a la iglesia, al remanente profético en esta nación que ha estado clamando por lo mismo, porque los cielos de Quito se abran y se prepare la visitación del Espíritu Santo para hacer todo lo que hasta ahora no se pudo hacer en el Ecuador, en nuestra nación, porque nuestra nación es necesario que se una al remanente en las naciones, porque Jesucristo no viene por una iglesia, viene por todo su remanente en las naciones. Entonces, por eso hoy es un día especial, y benditos los ministros que también escuchan la voz de Dios y vinieron a levantar un altar de adoración, porque el camino a la presencia del Padre es la adoración. No hay otra manera. Y ahora los cielos de Quito están diferentes, y ahora en las distintas casas donde se invoca la presencia, el nombre de Dios, está fluyendo otro espíritu. Es un espíritu para abrir el cielo. ¿Para qué? Para que realmente se desate la unidad en el espíritu. Y sobre esa base, lo que sigue es lo que nos toca y nos compete hacer a nosotros. Después de ser abiertos los cielos a través de la adoración, y que me gustó cómo lo hizo, porque me decían que yo sabía que venía con el salmista Marcos Barriento. Él extendió su manto de paternidad y no lo hizo en cualquier lugar, lo hizo desde Quito, centro de, como decimos nosotros afuera, como se le conoce, Luz de América. Pero en el espíritu, cada palabra tiene una connotación. Es el diseño del reino de los cielos. Ustedes saben que el reino de los cielos se caracteriza precisamente, ¿por qué? Porque se manifiesta gobierno. Pero, ¿qué tipo de gobierno? El gobierno a través de la paternidad. ¿Y qué hace la paternidad? Veíamos con los chicos el martes. Dirige, guía. ¿Acaso no este salmista no hizo eso? Le cubrió a su hija, no a su hija espiritual, sino a la hija del Padre en el espíritu, porque no es hija espiritual de él, pero es parte del remanente, como una vez hizo Bernabé con Juan Marcos, extendió, le avalizó, la envió, y no la envió desde cualquier lado. Y si a eso añadimos que viene la presencia de también el salmista profético, Marcos Brunet, yo ya estoy impaciente por ver realmente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo no alegrarme muy especialmente en este día? Y ahí sí ya tenemos ya una plataforma para la palabra que el Señor nos trajo, que es del ayuno, y eso sí nos compete, porque lo siguiente es preparar a las personas, a los recipientes, porque dijimos un tiempo, un lugar, pero también hay unas personas. Y esto no aplica solo a nosotros, sino todo aquel que escucha en las naciones, porque el Padre al que tiene oído le da la palabra y él debe oír. Para este punto, les cuento que se me hizo un poquito difícil encontrar los fundamentos. ¿En qué sentido? Hay tanta información. Bendito el Padre por internet, sí, porque en mi época
Cuando yo era estudiante, yo tenía que ir a la biblioteca. Y quienes recordarán de nuestra época, en la biblioteca usted tenía que hacer cola, le daban solo, después de hacer una cola de 20 personas, le daban solo 3 libros, podía pedir. De los 3 libros, casi siempre, en el mejor de los casos, solo habían dejado uno, los otros 2 estaban prestados. Del uno que había quedado, ese realmente no le servía, pero le tocaba coger hasta que desocupen el otro, hasta que entreguen. Se iba con su librito, se sentaba, encontraba después de leer 3 frases, 5 frases, no podía sacar copia porque no le dejaban sacar, tenía que a mano. A mano. Era más difícil y mucha información usted no la tenía. Ahora en internet sí tenemos la información. ¿Cuál es el peligro? Que es demasiada información. Y si usted no está guiado por el Espíritu Santo, usted se puede confundir. ¿Qué me di cuenta? Que muchos de nuestros hermanos están trabajando con cábala y no se dan cuenta que es cábala. Yo no soy una experta en cábala, pero les voy a decir lo que aprendí ayer en todo lo que leí. La cábala utiliza la gematría o gematría. ¿En qué consiste? En darle un valor numérico a las letras del alefato griego. ¿Qué es el alefato? Nuestro alfabeto. Alef, Tav, Gimel, etc. Perdón, no, la Tav es la última, Gimel, etc. Y a través de este método que utiliza metátesis, que es la alteración del orden de las letras en una palabra, el tema es que al alterar el orden, quien lo altera es el que lo está utilizando. Si usted no lleva el espíritu adecuado, le pueden salir cualquier cosa. 1, 2, que también me permitió ver el Espíritu Santo. Y es que de por sí el hebreo, que es un idioma que las palabras denotan un pensamiento. No, la palabra no identifica una cosa. En el hebreo las palabras no identifican cosas, individuos, sujetos, plantas, sino más bien pensamientos. Yo no sé cuántos de quienes están aquí aprendieron en el colegio a escribir en taquigrafía. Levante la mano, ¿quién aprendió taquigrafía? Quien aprendió taquigrafía va a entender lo que le estoy diciendo. En taquigrafía usted tiene un símbolo y para ese símbolo unas 4, 5, 6 palabras y según donde usted le ponga, usted le da el contenido a la frase, ¿cierto? Por eso es que muchas veces, si no en el mayor de los casos, la taquigrafía solo le entiende quien le escribe. En el hebreo, que es un idioma especial, se dice celestial, ocurre exactamente lo mismo. Usted tiene un contenido, un pensamiento, pero ese contenido usted lo tiene que interpretar en todo el contexto. Por eso es que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro de revelación. ¿Quién lo entiende? El que tiene el Espíritu Santo, porque ¿quién tiene los códigos para entender ese libro? El Espíritu Santo. Los hermanos quienes tradujeron las Biblias y en el texto que usted tenga, con los errores que usted quiera, tomaron esa interpretación del Espíritu. Y esa interpretación sigue teniendo el poder del Espíritu Santo, porque la palabra es viva, para llegar y conectarse con los códigos de los hijos de Dios en el Espíritu para que cada uno reciba lo que el Padre tiene. Por eso es que usted puede estar leyendo un versículo como el que yo leí, y cuando dice, y no les quiero dar en este momento, sino es más adelante, y el Espíritu Santo me dijo, este tipo de ayuno quiero por esto. Usted no lee en ese versículo, este tipo de ayuno para para hacerlo en el mes de septiembre. No dice eso en la Biblia, pero el Espíritu ya le habla. Esa es la parte profética. ¿Qué es lo profético? Escuchar la voz de Dios en los distintos ministerios, llámese pastor, llámese maestro, alabante, llámese evangelista o cualquiera de los ministerios que el Señor establece. Bien. Sobre esta base, aclarando que las palabras en hebreo, las letras tienen
un significado, pero también un número, y que eso es lo que utilizan en gematría, y que yo sí tengo mis reparos en con qué espíritu se lo lee. Por eso el Espíritu Santo también me decía, más fácil es escuchar al Espíritu Santo que el mismo resultado. Ahora, eso significa que deje a un lado, yo no voy a decirle ni sí ni no. Cuando estemos en algún curso, en un taller de eso, podemos analizarlo con ustedes. No quiero entrar a eso. Solo quiero decirle que cuando usted estudie un documento, ¿y por qué les hablo a ustedes? Porque sé que son como los de Berea, siempre están inquiriendo en presencia del Señor, y como ustedes son de este siglo, sé que lo primero que van a hacer es al internet. De aquí acabamos, ustedes están en el internet verificando lo que decimos. Entonces tenga presente lo que acabamos de manifestar. Seguimos, por favor. El ayuno, ya van a ver a qué me refiero. Nosotros, ¿de dónde yo tomé las fuentes después de haber hecho esta revisión? Y ahí es lo que me di cuenta, que de lo que leí, el 90% tenía información de la Cábala. Entonces yo le decía, Padre, ¿y ahora yo de dónde voy a sacarlo? Porque yo quiero que tú me hables a mí, porque entonces, ¿cómo lo hacemos? Volvimos al viejo y antiguo sistema de ir a la concordancia Strong. James Strong. Quienes estudian Biblia lo saben. ¿Quién es James Strong? Si usted tiene una Biblia Thompson, lo va a saber. Sé que muchos de ustedes lo tienen. Y si me permiten, estoy poniendo las bases para lo que viene. La concordancia Strong le da las raíces en hebreo y en griego de las distintas palabras y le pone los posibles significados. Entonces usted, por ejemplo, va a lo que vamos a ver, el ayuno, en el Salmo, por ejemplo, 119, en el versículo competente. Entonces, él le pone en hebreo todas las palabras o la palabra que se utilizó en hebreo para referirse a ayuno, que no necesariamente puede ser la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando en Hechos enviaron a Pablo y Bernabé. Recuerdan que dicen que los apóstoles se reunieron y unánimes en oración, después de ayunar les impusieron las manos y les enviaron al viaje. Entonces dice, después de orar y ayunar. Entonces yo le decía, Padre, ¿qué palabra utilizaste para ayuno? Porque les cuento que en griego hay 2 palabras. Entonces así vieron, mi fin de semana fue muy entretenido. Inicialmente dice en hebreo, Zum se escribe con 3 letras que se leen de derecha a izquierda. Y estas letras son Sadi, Baf y Mem. Esto es lo que encontré y la mayoría, porque le cuento una cosa, alguien publica un artículo y todos los que siguen le copian más o menos lo mismo. Entonces, si uno se equivocó, todos arrastran el error. Si uno acertó, todos aciertan. Entonces, por eso, ustedes que sé que aquí hay muchos pastores, maestros, hay muchos líderes, entonces tengan presente esto. Entonces dice que la palabra de ayuno tiene estas 3. Tiene Sadi, que es una de las 7 letras hebreas que tienen una corona de 3 puntas. Lo primero que me fui es a ver las 7 letras, a contar las 7 letras y a ver las coronas de 3 puntas. Le cuento que no encontré las 3 puntas, no encontré 7 letras y verá que vi en el internet y vi también en mis diccionarios. Y vi en mi Biblia Peshitta y la que usted también tiene, etcétera. Entonces, comprobé que no todo lo que le dicen es. Inclusive me puse a ver si la letra Sadi, si la Mem, la Bab, escriben todos igual, porque ya les voy a ver las interpretaciones que dan. Volviendo, dicen que este ayuno, conformado por estas 3 letras, la primera Sadi, que es una de las 7 letras hebreas que tiene una corona de 3 puntas. Como le dije, no encontré las 7 ni las 3. Aquí sí le pone claramente, si ustedes miran, las tres puntas. Y esta dice que se refiere a la corona de justicia y que son las acciones de dar, son el fundamento mismo del mundo. Si estamos hablando de ayuno, de una palabra que una de las letras me dice que tiene como corona, como principal el dar, estoy entendiendo que en el ayuno yo debo dar. Porque hasta aquí que estábamos diciendo, cuando se mandaba a los hermanos en la congregación, ayune, listo, lo único que le preguntaban es
completo, incompleto. ¿Cuántos días? ¿Y por qué vamos a orar? Y nada más. ¿Y qué tomábamos nosotros? ¿Qué vamos a orar? Al tiempo que usted tenga, en la mañana, al mediodía. Señor, te pido, ¿cuál era el motivo de oración? A llamar ese rato. O al chat, ¿cuál era el motivo de oración? Y en medio segundo, el motivo de oración. ¿Verdad o mentira? No levante la mano. Pero si aquí me dicen que hay una letra que conforma esta palabra, que dice que hay una corona y esta corona me está hablando de un dar, digo, a ver, y cuando yo ayuno, ¿qué estoy dando y a quién estoy dando? Pregunta número 1. Luego tenemos que la segunda letra es la Vav. Si ustedes se fijan también se escribe con minúsculas, porque en el alefato hebreo no hay mayúsculas, 1. Y no se olviden, se lee de derecha a izquierda, por eso es que las Biblias parecen al revés, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Esta Vav dicen que es vertical para significar una unión que preserva la identidad individual. Esta es la verdadera unidad. Vav nos une a todos en uno, cada uno permaneciendo distinto, cada uno unido con los demás. Estos son mis resúmenes de todo lo que leí, les cuento. Porque en los distintos artículos leía ya cosas muy particulares, como la siguiente que le voy a decir. Este ya es mi sumum, mi esencia. ¿Y por qué saqué esta esencia? Porque ya les dije, yo mucho, todo. He estado sujeta, supeditada a lo que leo y los otros dicen que significa, porque yo no sé, yo no hablo hebreo. Entonces, fue un poco tomar los distintos artículos, las distintas fuentes, incluido Strong, y sobre eso sacar mis conclusiones, más lo que el Espíritu Santo me iba diciendo. Aquí habla de unión, pero en individualidad. ¿Cuál es la conclusión? Cuando usted ayuna, aquí estamos ya hablando de un ayuno congregacional, entiendo yo. ¿Por qué? Porque en su individualidad usted se une a otros, pero en un ejad, en cada uno en su esencia, pero unánimes por el propósito, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vale que, como yo no ayuné, a ver, el ayuno era como el que vamos a tener, 40 días les adelanto. 40 días, desde el 1 de septiembre, como yo no alcancé en septiembre, entonces de una vez me adelanto o voy a hacerlo en noviembre. No vale, porque es en ese ejad, para este efecto. Ahora, si es ayuno personal, eso es otra cosa. Y también no se olvide que todo es con la dirección del Padre. Si el Padre le dice, si es un ayuno personal y le dice tal día, a tal hora, no va a decir no, hoy no puedo porque tengo una reunión de negocios, tengo un almuerzo de negocios, pues mañana. No funciona así. Y la última letra es la Mem. Esta sí me dio mucha dificultad. Dice que, verán, les voy a decir lo que encontré aquí sí, en cada texto que leí, cualquier cosa, decían de todo. El que más me llamó la atención, este es mi resumen, como les decía, el que más me llamó la atención se refiere a que dice que son los dos ríos, el uno es del Mar Rojo y atrás está el desierto, y que es para recordar cuando el pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo y vino la provisión del cielo, y hay que recordar el convenio. Entonces yo digo, Dios mío, entonces yo así también veo cualquier cosa y me siento y digo lo que se me ocurre o lo que creo que el Espíritu Santo me está diciendo. Para este efecto, lo que pude sacar de resumen es que esta letra nos da una connotación, una significación de, en efecto, si hay un fluir de aguas y si hay una provisión de alimento. Bien, estas letras representan el significado antiguo del ayuno. Y yo le decía, yo viendo ya más adelante a ver si qué tan antiguo está. Es decir, la corona de justicia Sadi, y aquí se escribe T-S-A-D-I, significa el cuidado por los necesitados, el ligarnos en unidad Vav y la responsabilidad del convenio Mem. Porque recuerdan que les dije que uno de aparte del mar, de las aguas, también hablaba un convenio. Entonces, para el judío ortodoxo, el ayuno implica el preocuparse de los necesitados, el ligarnos en unidad entre comunidad, entre hermanos,
por el propósito con la responsabilidad del convenio. ¿Cuál es el convenio que nosotros tenemos? El convenio con el Señor bajo el pacto con Jesucristo. Ahora, como ustedes ven, eso sigue siendo la interpretación que yo le doy, que todavía no se me sale de lo que el Espíritu Santo a mí me dijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que a mí el Espíritu Santo, para empezar todo, a mí ya me dijo lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Yo ya tenía un conocimiento previo y ahí es lo que el Señor me decía, mira lo peligroso de utilizar herramientas cuando no estás dirigido por el Espíritu correcto. Te puede salir cualquier cosa. Por eso lo más seguro es tu tiempo de oración con el Padre, con la vieja y conocida, ya quiera usted la Reina Valera de cualquier año, 1960, el 95, etcétera, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, Biblia contemporánea, traducción actual, Dios habla hoy, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? El espíritu con el que usted se acerca y el espíritu que está en usted. Ahora, según la concordancia Strong, ¿qué hacía? ¿Recuerdan lo que les dije que veíamos en la concordancia Strong? En la concordancia Strong, al igual que en taquigrafía, lo único que le hace es ponerle ¿qué? El significado, el sentido, los posibles significados de las palabras, nada más. Entonces usted en el contexto de todo el versículo, usted le pone lo que puede ser. Según la concordancia Strong, aquí ya se escribe diferente, ya no es con A, sino es som. Y tiene que ver con ayuno, ayunamos, ayunos, un rápido. Se dice some. ¿Por qué era necesario esto? Porque en otro de los documentos, de los artículos que miré, de uno de los que se dicen, el rápido, de nacimiento, sino entiendo yo por sus facciones y por su apellido cambió su nombre. Me hablaba de breakfast y me decía que breakfast significa, es ayuno y significa dejar, interrumpir el desayuno. Yo me pongo a ver en inglés, digo, esto no tiene nada que ver con ayuno, ni de dejar de comer, ni interrumpir. Pero eso sí se enseña en las iglesias, porque eso yo ya había escuchado también. Entonces, volvemos al punto. Se enseña desde el púlpito, se enseña desde los lugares de aprendizaje en las congregaciones, conceptos que alguien los dijo, alguien los lanzó y los seguimos repitiendo. Bien, siguiendo con Strong, y ahora sí, al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que todavía funciona, avanzamos. Ayuno simplemente establecido que en realidad de la concordancia Strong, ayuno es dejar de comer. Pero no dejar de comer porque usted no tiene el dinero para comer o porque no hay comida, sino por una decisión suya. Entonces, eso sí ya quedó establecido. El ayuno es uno. A la siguiente, por favor. Es abstenerse de comer, de ingerir alimentos y o agua en forma parcial o total. También puede ser el abstenerse de un placer, de una cualidad o de un conocimiento por motivos religiosos, morales o de salud. Repito, entonces es abstenerse por un tiempo, ya sea en forma total o ya sea en forma parcial, de ingerir alimentos y o agua o de un conocimiento o de algo que me causa placer o de una cualidad por motivos, uno, religiosos, morales o de salud. El nuestro, ¿por qué motivo va a ser? ¿Religioso, moral o de salud? A saber cómo va a ser el de usted. a saber, ¿cuándo es religioso? Cuando en mi congregación me dijeron, hay que ayunar. Listo, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha? Entonces, un día antes o 2 días después de que hemos estado oyendo, estamos ayudando de cómo ha sido y de qué ha sido y qué hay que orar. Ese es religioso, ¿para qué lo hace? Mejor ni lo haga. Si es moral, no lo veo mal en el punto de vista de su alma, de su persona y salud, ni se diga. Y nosotros si lo hacemos por salud, por moral, por religioso, ok, está bien, no está mal. El asunto es que debemos tener en cuenta cuál es la prioridad. ¿Por qué lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hacer
porque el Padre nos pide y con un propósito específico. Ahora, en el Antiguo Testamento, el ayuno tenía sus características. La siguiente, por favor. Ahí dice que se vestían de cilicio, que se lloraban, que se afligían. Por eso es que el Señor Jesús recuerda cómo les increpaba que no hagamos de una o de otra manera. Dice, no hagáis como los publicanos, como los fariseos. Dice que no el desayuno, me quedé con el breakfast. Dice que el ayuno puede ser personal y puede ser nacional. El ayuno no es exclusivo entonces, ni es invento de los cristianos. Siempre ha habido ayuno, ese es un diseño espiritual. Así como el bautizo no lo inauguramos nosotros simplemente nos introducimos a un diseño espiritual. Y como el diseño espiritual tiene un propósito espiritual, independientemente de los beneficios morales y físicos que tengamos. ¿Y por qué digo morales y físicos que tengamos? Porque nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo lógico es que seamos afectados en el espíritu, en el alma, que es lo moral, nuestras concepciones, nuestras emociones y obviamente en nuestra salud, que es nuestro cuerpo. O sea, eso no tiene nada de malo. El más conocido para estos efectos, practicado por las congregaciones y que está de moda, es el ayuno personal, que lo tenemos en Daniel 10:3, cuando dice que él por 3 semanas ayunó, que el Señor le mandó la respuesta inmediatamente, pero que el príncipe de Persia se había opuesto para que él reciba prontamente la respuesta. Dice que él no comió manjar delicado. Yo le pregunto a usted, ¿cuál será su manjar delicado? Ya le queda a cada uno. ¿Por qué le estoy poniendo tan detalladamente? Porque vamos a hacer bien este ayuno, porque no es ni por usted ni por mí, es por nuestro país. Es por el cambio que ya el Padre empezó a dar en esta nación. Dice que no entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con ungüento, pero eso sí báñese. Porque le cuento que entre los ortodoxos no se va, no, el aseo no se permite, es del extremo, ¿no? Dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Otro ayuno personal lo tenemos en el Salmo 35:13, que vamos a verlo al final, y ahí ve usted otros ejemplos de ayuno personal. Pero no son solo los personales, más bien en el pueblo judío, los más comunes son los nacionales, no los personales. ¿Y por qué nosotros los cristianos solo nos hemos casi encasillado en máxime en nuestras congregaciones? Rara vez o nunca en el personal. Cuando uno hace un ayuno personal, cuando recién se incorpora a una congregación y lo que le dice su discipulador es, tenemos que empezar ayunando. Y uno le dice, ¿por qué? Y después de eso tal vez ayuna 2 veces, 3 veces y casi pasa el tiempo y nos vamos olvidando del ayuno. Entonces, regresamos por favor. No, está bien, pasemos. En este ayuno del judaísmo lo hacen de una manera particular. Nosotros, si usted recuerda o si tiene presente, yo no sé cómo usted haga su ayuno. Yo aprendí a hacerlo, por ejemplo, desde la noche anterior hasta todo el día. Otros decían, bueno, no comas el desayuno. Otros le dicen, deja la merienda. Otros le dicen, empieza a las 8 y termina a las 5. Yo digo, ¿qué ayuno es ese? Pues es como ir a la oficina de 8 a 5. A veces, ¿cuántas veces uno no come, verdad? Digo, ¿dónde está el ayuno ahí? ¿Cuál es lo correcto? No vamos a ver lo correcto, sino que quiero más bien que miremos cómo se hacía y cómo lo va a hacer usted, porque esta es una decisión suya. Entonces, ¿cómo lo hacen los judíos? Por lo general, los judíos empiezan en la mañana y lo terminan a la tarde. Ese es el común. Y es un solo día, no como nosotros de 21, ni de 40, ni cosa por el estilo. Pero hay ayunos especiales, por ejemplo el de Yom Kippur, que ese es antes de Rosh Hashanah. Ese ayuno tiene un propósito y es de arrepentimiento.
Ese por lo general lo hacen en el crepúsculo de un día hasta el día siguiente. Bien. El ayuno de Isaías 58, 1, 12, porque yo ya sé que usted, que habla del verdadero ayuno, yo ya sé que ustedes, sobre todo los intercesores, porque los intercesores y los que están de ministros tenemos ya por parte de nuestra vida, incorporado ya a nuestra vida el ayuno, ¿verdad? Un tiempo de ayuno, o sea, nuestra vida es ayuno y oración. Ya sé que por ahí están pensando y me van a decir, no, eso no aplica a nosotros. El verdadero ayuno es el de Isaías 58, del 1 al 12, que dice, y les voy a leer, porque también debemos sopesar y ver cuál de los ayunos tenemos que hacerlo. Este ayuno no le habla de abstenerse de comer, de beber, de ponerse perfumes, ungüentos, etc. Y se me olvidaba, incluso en el ayuno completo, digamos, del pueblo judío, ellos se abstienen hasta de tener relaciones conyugales. Y nótese, digo conyugales, no digo sexuales. Conyugales, ¿por qué? Porque estoy hablando de matrimonio. Sexuales sería fuera de matrimonio. Dice que el verdadero ayuno en Isaías 58, 1, 12, dice, empieza con el 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué dice el Padre que el pueblo estaba en rebelión? En el versículo 2, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es que a mí lo que me dice es que para que haya un ayuno de Isaías 58, del 1 al 12, es necesario ser parte del pueblo de Dios, 1 y 2, que mis caminos sean justos. Entonces, ¿qué es lo que aquí llama el Padre a reflexión? ¿Cómo están nuestros caminos? Entonces usted puede decirme, no, yo voy a cogerme al ayuno de Isaías 58 porque ese es el verdadero ayuno. No hay problema. ¿Sus caminos son justos? Ya sabemos cuáles son los caminos justos. No el que usted se equivoque, porque somos humanos, somos personas. Es que usted día a día busque hacer la voluntad del Padre. No me puede hablar de justicia si usted sabe, pero dice, no, esto no. Esto dice la palabra, esto me dice el Espíritu, pero no. Ese no es un camino de justicia. Un camino de justicia es hacer lo recto. Dice Juan que si nosotros escuchamos sus mandamientos y no los cumplimos, dice, al que peca en uno se hace reo de todo. Y dice, quien me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, para el creyente es lo que nosotros comúnmente conocemos con obras son amores y no buenas razones. No me digas cuánto me amas, no me recites Biblia, sino ejecuta lo que el Padre te dice a través de su palabra y a través de su Espíritu. Lo que a ti te diga no necesariamente es lo que a mí me dice. Obviamente nada va a estar en contra de la palabra, porque a ti y a mí nos dicen no mientas, no forniques, nos dice que amemos su presencia, amemos su palabra. Bien, en el versículo 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, ¿cómo estaba ayunando el pueblo? Para mí, yo lo digo, lo parafraseo, era un ayuno religioso. Como lo que le dicen, ¿y cuándo era el ayuno? ¿Y por cuál era el motivo de oración? Ese no es un ayuno. Ese es un acto religioso. Porque dice que sigues oprimiendo al trabajador. ¿Qué me habla a mí de qué me habla eso? Que en tu vida cotidiana tú sigues alejado de lo que es el carácter de Cristo, el amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, el dar la capa cuando te piden la camisa. Dice en el 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Entonces, no vamos nosotros a hacer un ayuno religioso. Mire usted, estamos anticipando con suficiente tiempo para que usted medite qué camino de injusticia, qué parte en su ser no está alineado con el Padre. ¿Qué es lo que usted necesita cambiar a través del poder del Espíritu Santo? Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma. Y aquí se me pararon las orejas. Que en el día aflija el hombre su alma. Entonces yo le dije, Padre, ¿qué? Te voy a pasar triste todo el día. No ha de ser así, pues un ayuno. Cuando el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿quieres que yo pase triste? Como que no me cuadra, más bien eso me suena a pasillo. ¿Qué es el pasillo? El placer de sentirse triste. Entonces el Padre no tiene esos placeres. Pasillo es el placer de sentirse triste. Entonces digo, ¿y qué quieres que esté acongojada ahí? ¿Eso es ayuno? No, pues. Si su presencia es gozo, es llenura, es paz, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo aflijo mi alma, Padre? Dice que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Digo, no, pues así hasta incómodo estar ahí, esa vieja, ojerosa, cansada y sin ilusiones. No. Entonces tampoco es así, entonces no aplica el no bañarse, no perfumarse. Hay que estar bonito, peinadito, aseadito. Dice 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y esto no solo se refiere a lo físico, no solo es hacer obras de misericordia. Recuerdan que el judío en el ayuno, ellos hacían obras de misericordia, es parte de su ayuno. ¿Se acuerdan de la corona? El hacer obras de misericordia. Entonces no solo se refiere a eso, sino porque usted, bueno, salga y busque un pobre, ya, el que en la calle le pide el dinero, pero a él no, usted no le puede hacer obra de misericordia porque le cambia el semáforo. O sea, ¿qué tan ayuno, salvo que usted necesite eso para su propio pasaje, subsistencia, etcétera? ¿Qué tan gravoso es que usted le dé la moneda? Porque no creo que saque el billete de $50. ¿Y qué tanto, salvo que afecte realmente su economía y bendiga la economía del otro, eso va a hacer algún cambio? ¿Significa eso que usted no le dé al que está en la esquina, que le pide? No, yo no le digo eso ya depende de usted. Yo no doy. Y le digo por qué. No estoy de acuerdo con los jóvenes que están haciendo volteretas, malabares en las esquinas. Creo que deben ir a hacer algo de provecho con sus vidas. No creo que, no que eso no sea arte, pero no me parece de provecho eso. Y ¿saben qué es lo que más me molesta? Ver que se unen entre ellos y tienen hijitos. Y a sus niños les tienen en la calle, botados. Y no voy a decir que todos, yo no lo sé, pero muchos sí se dedican a droga, etcétera. Entonces no me parece adecuado para un niño, para una familia. Sí doy, por ejemplo, a los ancianos, porque ¿qué van a ir a hacer? ¿Dónde van a ir a trabajar? Pero ya eso es personal. Además la palabra mismo dice que a quien al pobre da, a Jehová presta. Entonces no estamos hablando necesariamente de que usted vaya y dé a cualquiera, salvo que el Padre le mueva. ¿Cuántas veces sentado junto a usted en la congregación hay gente que no parece y necesita de su apoyo? Insistimos, sin el Espíritu Santo no vamos a saber, pero lo que sí podemos hacer absolutamente todos es saciar el hambre espiritual, es el compartir la palabra, porque en el ayuno invito yo a quien nunca lo ha hecho, su ayuno sea saciar al hambriento espiritual, compartirle una palabra, pero una palabra de vida, no una palabra de motivación. No hablo de la motivación emocional, hablo de una palabra de vida. ¿Cuántos de nosotros hasta ahora no nos hemos atrevido a compartir la palabra? Ahora, ojo, mire con qué carácter lo hace, porque a veces suele ser contraproducente, porque si usted no tiene un buen testimonio, más bien mejor siga en la secreta, siga de incógnito. Bien, y dice finalmente que ahí el Señor escuchará a usted en su casa, termine de leer el Isaías. Ahora, ¿qué tipos de ayunos hacen los judíos? Yo les dije que eran nacionales y hacen en esencia
tienen 4 importantes para recordar las destrucciones del templo. Cuando hablamos de templo, estamos hablando del templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Entonces, para recordar, y por eso es que ellos se afligen y lloran y toda la cosa, qué tristeza, qué tristeza. Es como llorar por la leche derramada cuando nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a estar lamentándonos por lo que fue? Cuando tenemos promesas con el Padre, es mejor declarar sus victorias y lo que el Padre tiene para nosotros, ¿cierto? Y tienen también el mayor ayuno, que es del Yom Kippur. Adicional tienen el de Esther. Y el que me enteré, y ese no conocía, el de los primogénitos. ¿A qué me conmemoran con el ayuno de los primogénitos? Que cuando salieron de Egipto, el Señor salvó a los hijos primogénitos, ¿verdad? Apartó a los hijos primogénitos. Entonces, ese es un ayuno de gratitud. El de Yom Kippur es de arrepentimiento. Este es de gratitud por lo que hizo el Padre. Los judíos ya celebraron en este año, porque los ayunos son cíclicos, ¿no? En el año son periódicos los ayunos de ellos. Lo tuvieron el 22 de diciembre del 2015, el 10 de Tebet, el 23 de marzo del 2016, el de Esther, el de los primogénitos el 22 de abril del 2016, el 24 de julio, el ayuno del 17 de Tamuz, y 14 de agosto de este año, el 9 de Aviv, y el 5 de octubre, que estamos después de Rosh Hashanah, el de Gedalías. ¿Quién es Gedalías? Era un prominente judío que fue muerto en la época de Jeremías. Recuerdan que Jeremías recibió un mensaje del Padre, les dijo que al pueblo de Israel: quédate aquí, compra casa, siembra, porque el Señor va a poner misericordia en el corazón. ¿De quién? De los conquistadores, de quienes los conquistaron para ellos. Les dice, no va a acabar, esto va a durar 70 años, pero va a poner misericordia. No le hicieron caso, le mandaron al cepo a Jeremías. ¿Recuerdan? Al pozo, al cepo. Bien, el único ayuno que el judío ortodoxo reconoce de 40 días es cuando se les han caído los rollos de la Torá. Y no es un ayuno como el de nosotros, sin pan y agua, sino que de día termina de noche. Están involucrados, ¿quiénes? A quien se le cayó el rollo y a los que estuvieron presentes. Esto, por ejemplo, yo ni he sabido. Y esto me llama la atención porque cuando yo aprendía me decían, no rayes la Biblia, cuidado la Biblia, cuidado la Biblia, cuidado, no digas el nombre de Dios. Yo decía, pero ¿cómo no rayo mi Biblia? Si necesito subrayar para saber dónde está, ¿cómo memorizo, cómo ubico si no la tengo subrayada? Ahora ya entendemos nosotros que el temor a la palabra no es del escribirla, no es el documento, no significa que sea irrespetuoso, sino es la palabra viva. ¿Por qué el temor a la palabra viva? Dice Juan, porque 6:36, porque la palabra es espíritu, porque la palabra te juzga, porque el Señor Jesús no vino a perder al mundo, sino a salvarlo, pero dice ahí mismo que la palabra es la que te juzga. Entonces, ¿qué es lo que yo temo de la palabra? No físicamente el documento, sino que de lo que comes serás juzgado, de lo que sale de tu boca, quien primero es juzgado eres tú. Bien, en el Nuevo Testamento tenemos otra palabra que es la nesteia, y viene del prefijo negativo ne y estello, comer. Y esto lo tomé de Strong. Luego entonces, ayuno sí es dejar de comer, ya, por fin ya llegué al Nuevo Testamento, sí, ayuno es dejar de comer. Pero también no se olviden, si es por motivos de salud, religiosos, morales, etcétera, también puede ser dejar, si es moral, si es para tu alma, que le dije que no está mal, también deje sus placeres, deje sus comodidades, deje lo que está sosteniendo, lo que le impide caminar. Ayunó Jesús. Sí, Jesús ayunaba porque él cumplía toda la palabra. ¿Para qué ayunó Jesús? Entendido bajo este concepto judío de que es dejar de crecer usted para que el otro crezca, de preocuparse del otro, de unirse en el cuerpo por la nación, póngale por ese lado. Pero el Señor me enseñó otra cosa que no me di cuenta, y esto era preparando los bautizos, que desde ya lanzo de una vez que en 15 días tenemos bautizos. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué ayunó Jesús?
encontré, porque nosotros decíamos, pero ¿por qué se bautiza Jesús si el bautizo en agua es para arrepentimiento y hay todo lo que usted quiera, que se sumerge para la vida nueva, etcétera? Encontré que Jesús, que es rey sacerdote, pero de la orden de Melquisedec, cumplió lo que Levítico y Deuteronomio dicen para los sacerdotes. Un sacerdote antes de entrar al ejercicio tenía que bañarse. Un sacerdote tenía que ser ungido. Digo yo, que le quede a usted, esto es la enseñanza profética. Esto es lo que el Espíritu a uno le dice cuando lee datos. ¿Sí me explico lo que es una impartición profética? La simple enseñanza, usted lee información, pero lo profético es cuando el Espíritu Santo le revela y le dice, mira, esto une con esto y dilo. Entonces, el Señor Jesús cuando se bautiza, Él tenía que entrar a su ministerio de sacerdote. Entonces, Él se sumerge en las aguas porque tenía que ser lavado, para cumplir con la Torá me refiero, ¿no? No de arrepentimiento, porque Él no tenía de arrepentirse de nada. ¿Dónde estuvo el aceite? Y le decía, listo, pues ¿y dónde está el aceite? Porque si hay uno, tiene que haber dos. ¿Cuándo fue ungido? Cuando descendió el Espíritu en forma de paloma y lo cubrió, dice la palabra. Y el Señor desde el cielo dice, este es mi Hijo amado. Cumplió los dos. Y después de eso, ¿sabe qué vino? Ayuno. Ayuno. ¿Sabe por qué ayunó el Señor? Ayunó 40 días y 40 noches, dejando de comer y dejando de tomar agua. Después de ese ayuno se abrieron los cielos y ángeles descendieron. 2 personas veo en la Biblia que ayunaron totalmente, de comida y de agua. Moisés y Jesús. Moisés cuando subió al monte para recibir la Torá y levantar una nación. Recibir la Torá y levantar una nación. Jesús para iniciar un ministerio sacerdotal y levantar un pueblo, levantar una iglesia, levantar una comunidad de hijos con su mismo espíritu. ¿Para qué es este ayuno de 40 días? ¿Qué va a levantar el Señor en esta nación? ¿Qué va a levantar el Señor? No en su vida, no en mi vida. ¿Qué va a levantar el Señor con el remanente en esta nación? Cuando los cielos han sido abiertos en las distintas casas, porque hemos estado orando, clamando, ayunando. Y ayer proféticamente se lanza con ministros enviados que ya eran ungidos, porque ese es el diseño del Padre. ¿Cuál es el propósito de este ayuno? Entendido que el ayuno es necesario porque el propio Señor Jesús les dice en Mateo 6, 16 y 17 y Mateo 6 y 7, 6 y 7, en Mateo 6, 6 y 7 habla, cuando oréis no seáis como, sino que entrad a vuestra habitación y en lo solitario se dirigirán a su Padre y le dirán, Padre nuestro que estás en los cielos. En el ayuno, Mateo 6, 16, 17 le dice, y cuando ayunéis, luego entonces es un mandato el ayuno. ¿Quiénes ayunaron? Ayunaron los discípulos, ayunaron la congregación, ayunó todo el pueblo. Tenemos ayunos de un día en Josué 20, 26, ayuno de 3 días, usted lo encuentra en Esther 4, 16, de 7 días, Primera de Samuel 31, 3, 10 días, tenemos en Daniel 1, 12 y también 10, tenemos de 3 semanas en Daniel 10, 3. ¿Cuál es el de Daniel de 10 días? ¿Recuerdan cuando ellos fueron, en Daniel 1, cuando fueron tomados por el rey prisioneros y se acercan al eunuco y le dice, no nos des de la comida del rey, sino que déjanos comer? Entonces eso también fue un ayuno, comieron lo de ellos. Hay ayunos de 14 días, 40 días y 390 días. Aparte del hermano Emerson Ferrell, ¿quién ayunó antes que él 390 días? Ezequiel. Ezequiel
4, 9, 10, 11. Vaya y vea cuando el Señor le dice, y comerás no sé qué, y te recostarás de un lado y profetizarás esto, profetizarás lo otro, profetizarás aquello. Y tenemos ayunos personales de 70 días, etcétera, sin agua y sin comida. Ejemplo, el hermano Yu, el hombre celestial. ¿Qué me dice a mí eso? ¿Qué me confirma a mí eso? Cuando el Señor nos llamó a este ayuno, es porque el Señor está gestando espiritualmente algo para la nación. ¿Por qué decimos esto? Cuando le dije, ya Señor, dime los versículos, porque todo es con palabras. Dime los versículos y que hay uno. Segunda de Crónicas 7:14, que sabemos de memoria, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillase y buscare mi rostro y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué tipo de ayuno tenemos que hacer? ¿Y quiénes? En primer lugar, los ministros y sacerdotes, vea en su casa Joel 1:13. Ceñidos de cilicio y lamentaos sacerdotes, gemid ministros del altar, alabantes, sacerdotes, etcétera. Venid, pasad la noche ceñidos de cilicio a ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Y finalmente, ¿cuál ayuno vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a humillar? Le dije, listo, Padre, ¿cómo nos humillamos? Y con esto terminamos. Porque dice, si mi pueblo se humillase, ya sé que no voy a ponerme silicio, ya sé que no voy a enlutar mi alma y me voy a poner triste a contar las penas del país. ¿Cómo me humillo, Señor? ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que agache la cabeza? ¿Cómo me humillo? Y el Espíritu Santo responde Salmo 35:13 cuando hablaba David. Esta es la parte profética. Recuerdan que les decía lo profético porque ahí no dice, a ver, cuando vayan a hacer el ayuno de los 40 días. No. David estaba orando y le clamaba al Padre porque le haga justicia. Le decía que sus enemigos se levantaron y que le hacen males. Y dice que no era justo porque él humilló su alma con ayuno. Eso lo encuentra versión de las Américas. Biblia de las Américas, Salmo 35:13. ¿Cómo nos vamos a humillar nosotros? Con ayuno, con ayuno. Para ponernos a orar, ya para terminar, usted determine, vamos a tener 40 días de ayuno por la nación. El ayuno va a ser desde el 1 de septiembre, vamos a terminar antes de Rosh Hashanah, antes de empezar el año 5777. El que tiene oído, oiga lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor ya está haciendo. Esto no fue planificado en un cuadro de actividades, esto el Padre nos ha venido dando. Usted, ¿cómo va a ser el ayuno? Usted determine. Si usted no tiene problemas de alimentación, usted no va a dejar de comer. Pues. No tome de pretexto, es que como nos mandaron ayuno, entonces ahora sí ya no como. Y como es ayuno riguroso, no tomo agua, no como, no hago nada y voy a hacer ejercicio porque también el cuerpo tiene que… No, pues. Si usted tiene su dieta ordenada, no va a ser ayuno de comida. Porque dijimos que el ayuno es para humillar el alma. ¿Por qué tiene que ser humillar el alma? Porque el alma se ha levantado. El alma es mi conjunto de pensamientos y mis emociones. Mi alma tiene que ser quebrantada y se quebranta a través de la adoración y a través del ayuno. Para que mi alma es la que se quebrante y se ponga a tono. Porque mi alma tiene que estar a tono. Porque el Espíritu Santo se va a derramar y no me refiero que le va a hacer milagros, no sé qué va a hacer. Acuérdese, Moisés y Jesús. Moisés recibió la instrucción para levantar una nación para el Dios vivo. Jesús para preparar una iglesia, un cuerpo en esos 40 días. Un ministerio sacerdotal. ¿Para qué el Padre está mandándonos este ayuno en la nación? Entonces usted determina
esos 40 días, ¿qué va a quitar? Va a quitar el internet, va a quitar el mal genio, el internet y el mal genio, va a aumentar la berenjena en su dieta y va a quitar la Coca-Colita. No me dirá que va a interrumpir las relaciones conyugales, porque, ¿what? No va a interrumpir porque eso tiene que ponerse de acuerdo, no es nomás de hacer. Y finalmente, en los días determinados, en los días específicos que nosotros les vamos a dar en el calendario con tiempo, sí van a haber ayunos completos, y ahí sí de comida. Entonces, no hay preocupación si usted toma pastillas, si usted está en algún proceso y no puede interrumpir alimentos, ya sabemos. ¿Cuál es el motivo? Humillar mi alma por mi nación. ¿Para qué? Para que nazca en el Espíritu lo que el Padre ha decidido hacer a través de todo aquel que tiene oído y ha oído. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú guardas a tu casa, guardas a tus hijos, porque tú no has guardado silencio, no has callado y tú hablas a todo aquel que quiere escuchar tu voz. Te agradecemos, Señor, porque no ha sido de nuestro corazón, de nuestro entender, ha sido de tu corazón y de tu boca. Clamamos, Señor, porque tus hijos aquí en esta nación también reciban el mensaje que tú nos has dado a nosotros. Y unidos, Señor, en ese had, cada uno siendo individual, pero todos en esa unidad de hijos, en el escuchar tu voz, podamos, Señor, ser ese instrumento tuyo para esta nación, para que tú des el fruto a través de tu Santo Espíritu, de la iglesia que tú quieres levantar en esta nación. Gracias te doy, Señor, y de antemano bendigo a cada uno de mis hermanos, que reciba tu fortaleza, Espíritu Santo, y que abra su corazón para recibir esta invitación a unirse en el ayuno que tú quieres, porque va a ser un ayuno de sanidad para esta nación ciertamente, pero la nación está conformada por personas y los primeros sanos vamos a ser nosotros, tus hijos, tu pueblo. Te agradecemos y desde ya, Señor, bendiciendo tu nombre, declaramos tu victoria en esta nación, cielos abiertos para que tu voluntad se cumpla en este pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a orar por